Hola a todos, espero y deseo que hayáis pasado una buena semana en compañía del Señor. Es un privilegio comenzar este sábado juntos. Vamos a estudiar y disfrutar la palabra de Dios y antes vamos a empezar orando. Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por esta semana en la que tú nos has acompañado. Estamos viviendo circunstancias difíciles, pero sabemos que tú estás a nuestro lado. Qué bueno es, Señor, también tener la oportunidad de abrir tu palabra y en ella encontrar la paz que necesitamos. Te queremos pedir, Señor, que tú nos puedas acompañar a través de tu Santo Espíritu, que todo cuanto vayamos a compartir, Señor, sea siempre conforme a tu voluntad, para acercarnos más a ti, Señor, para entender tu gran amor. Y yo te quiero pedir, Señor, en estos momentos de manera especial, que seas con todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, de enfermedad, de dolor, de temor, de incertidumbre, Señor, de dificultad también laboral. Señor, que pueda ser con cada una de las familias, con cada una de las personas en esa situación. Anhelamos pronto tu venida, Señor. Por Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Me gustaría comenzar primeramente con un versículo y vamos a ir de esta manera a nuestra iglesia virtual, donde esperamos pronto poder reunirnos, así también como en Santiago, en Lugo. Y el versículo con el que me gustaría comenzar es el que se encuentra como cabecera de nuestro canal, ¿no? En el canal de YouTube, aquellos que os conectáis, veis este mensaje, ¿no? De Salmos, capítulo 8, versículo 1. Y este salmo tan bonito, todo el salmo en sí, pero comienza de esta manera tan preciosa, ¿no? Dice, oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, ¿no? Qué bonito este pasaje porque de alguna manera nos está abriendo una ventana hacia la grandeza de Dios, ¿no? De esta manera podemos como contemplar la grandeza del Señor y comenzar a disfrutar, ¿no? Invitándolo a su presencia a nuestras vidas. La verdad es que estas palabras, sin lugar a dudas, son de alguien que conocía al Señor, ¿no? Que vivía cerca de Él, que lo tenía junto, ¿no? Y de estar tan cerca con el Señor se maravillaba también al contemplar su gloria. La verdad es que cuando leemos este pasaje nos podemos imaginar a David, durante tanto tiempo tuvo que estar huyendo de Saúl, en el destierro, en dificultades, temiendo por su vida, escondiéndose en cuevas, en lugares recónditos, pero qué privilegio también tenía él cuando salía en esos lugares apartados, en la naturaleza, contemplaba los cielos y podía maravillarse de esta manera, ¿no? Podía disfrutar de la presencia del Señor a través también de ver la obra de sus manos, de la creación. La verdad es que este versículo también me hace recordar a otro que se encuentra en Isaías capítulo 6 del 1 al 4. Vamos a acercarnos también a este versículo, Isaías 6, versículos del 1 al 4. Como algunos de vosotros sabréis, en este capítulo es donde se está hablando ya fue el momento donde también Isaías contempla la gloria de Dios, pero no en este caso, no como veíamos antes con David, a través del contemplar la naturaleza, sino en este caso concreto a través de una visión que de alguna manera comienza, diríamos, es el inicio de esa labor profética de Isaías. Y comienza este capítulo 6 de la siguiente manera. Dice el versículo 1, que en el año en que murió el rey Ucías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. La verdad es que en sí toda la descripción de la visión es magnífica, nos mueve, nos sobrecoge, de igual manera que veíamos en el versículo 4 que dice que sus voces
sacudían el templo hasta los cimientos. Todo el edificio estaba lleno de humo, ¿no? Es una representación de esa presencia del Señor. Como veíamos en el versículo 1, dice que vio al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo, ¿no? Es decir, cuando leemos estos pasajes, cuando vemos la manera en la que hablan los serafines, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria, lo que nos viene a la mente es eso, ¿no? La grandeza de Dios, ¿no? De igual manera que David había contemplado esa grandeza a través del cielo estrellado, pues ahora Isaías tenía el privilegio de ver esa grandeza a través de esta visión, ¿no? De esa visión donde el Señor, el borde de su manto dice que llenaba todo el templo, todo el edificio lleno de humo, ¿no? Todo se movía con esa alabanza que daban los ángeles, santos, santos el Señor de los ejércitos celestiales. La verdad es que este pasaje, como decíamos, marca un poco el inicio de la vida profética de Isaías. Como sabéis, tuvo un ministerio muy largo, estuvo su vida dedicándola al Señor y sirviéndole siempre hasta el final, ¿no? De su vida y de su existencia. Y es bonito también ver cómo luego, pues también hacia el final del libro, en el capítulo 57, pues él también sigue hablando de esa grandeza del Señor. Fijaos que de alguna manera esto que le había marcado en su inicio a través de esta visión que Dios le dio, pues él lo tuvo presente toda su vida, ¿no? La grandeza de Dios, su majestuosidad, su gloria. Y por eso, en este punto, podemos irnos a Isaías 57, como decíamos, y el versículo 15, ¿no? Este versículo dice lo siguiente. Dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en lugar alto y santo, con los espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Qué hermoso este versículo, ¿no? Porque de alguna manera vemos como esa noción de la grandeza de Dios está nuevamente aquí presente, ¿no? Esta vez el Señor está diciendo, yo vivo en lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. La verdad es que cuando pensamos en este pasaje, sin lugar a dudas, es un pasaje de contrastes, ¿no? Porque por un lado vemos la grandeza de Dios, el que es alto, grande, santo, que todos siempre tenemos ese concepto, ¿no? Que habita en el cielo, pero sin embargo dice que Él habita con los arrepentidos y con los humildes, ¿no? Es decir, como de alguna manera que el Señor hace esa filiación tan grande con todos aquellos que estamos arrepentidos y que buscamos ese camino de la humildad. Y Él de alguna manera nos acoge, es decir, su grandeza no es una distancia, no es una separación con nuestra humildad, con nuestra debilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, esa grandeza del Señor no es para crear una línea divisoria entre nosotros y Él, sino que esa grandeza es para acercarse hacia nosotros y también fortalecernos en toda nuestra necesidad. Por eso fijaos que esa cercanía que decía al principio, yo vivo en lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde, luego continúa el Señor diciendo, restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. La verdad es que este versículo es precioso, ¿no? Porque vemos que decía el Señor que vive con los arrepentidos y humildes, pero ahora vemos también cómo es esa acción, ¿no? Restauradora del Señor. Por un lado dice que el espíritu destrozado del humilde lo restaura, lo revive, ¿no? Y dice, reavivo también el valor de los que tienen un corazón arrepentido, ¿no? Es decir, en la humildad, en el arrepentimiento, muchas veces somos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra nulidad. Tenemos la tendencia a veces a estar hundidos en esa situación, pero el Señor, como dice, nos restaura y nos revive. ¿Con qué? Con su poder y con su grandeza, con ese poder tan inmenso que tiene el Señor, ¿no? Él se acerca a nosotros, vive con nosotros y nos da todo aquello que necesitamos para
salir adelante, ¿no? Para fortalecernos aún en medio de las dificultades, ¿no? Es un Dios grande, poderoso y santo que se acerca a la humanidad caída, que se acerca a ti y a mí, que quiere estar junto con cada uno de nosotros. Por eso, la verdad es que es muy hermoso este pasaje de Isaías 57, 15, tengámoslo siempre presente, Isaías 57, 15, porque es un versículo para tenerlo bien marcado en nuestras Biblias y leerlo, ¿no? En todo momento, en toda situación, pero ¿por qué no? También cuando en tu vida y en mi vida a veces hay momentos difíciles, ¿no? Un Dios grande, poderoso y santo que nos busca, que se acerca a ti y a mí. De alguna manera, fijaos que incluso aunque está de esa manera tan ampliamente definido, pero podríamos estar viendo aquí ni más ni menos que también el plan de salvación. Es decir, el plan de salvación en pocas palabras, porque es lo que supone el plan de salvación, que un Dios grande, todopoderoso, se acerca a la humanidad caída, a aquellos que le buscan en humildad y en arrepentimiento, y que nos hace, nos restaura, nos salva, ¿no? No hay mayor restauración que la salvación, ¿no? Muchas veces pensamos en la, en, en la restauración como que fuese algo temporal, algo concreto en nuestra vida, pero es que el Señor a través de la salvación quiere hacer esa restauración completa que dure para siempre, hasta la eternidad, ¿no? Es decir, la restauración que no ya va a tener, no va a ser necesario restaurar más, ¿no? Cuando el Señor venga por nosotros, cuando nos transforme, cuando seamos hechos a su imagen, restaurada la humanidad como él quiso, es en ese momento donde ya estaremos plenamente disfrutando de la salvación que el Señor nos da. Por eso es importante que veamos esto en esos términos. Fijaos que en cierta ocasión, pues a veces acostumbro predicar, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, a veces la palabra salvación y sanación o sanidad muchas veces son sinónimos, ¿no? Es como si se usa indistintamente una cosa y otra, ¿no? Pero tenemos que entenderlo así, ¿no? Es decir, el Señor no solo desea nuestro bien en términos temporales, sino que sobre todo Él en términos espirituales y duraderos en la esfera de la eternidad. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, nos quiere salvar, para que podamos estar restaurados para siempre. En este punto me gustaría compartir con vosotros también unos versículos de Mateo capítulo 5, y cuando hablamos de Mateo 5, pues enseguida ya nos viene a la mente que estamos ¿dónde, no? En las bienaventuranzas, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 5 y leeremos dentro de las bienaventuranzas y dentro del Sermón del Monte, vamos a leer unas primeras bienaventuranzas, ¿no? Las que se encuentran en los versículos del 3 al 6. Y comienza el versículo 3 diciendo: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Qué bonito también ¿no? Esta primera bienaventuranza. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, los que se dan cuenta que tienen necesidad de Él, es decir, aquellos que sentimos el vacío dentro de nosotros, los que nos damos cuenta de que sin el Señor nada somos, los que tenemos ese espacio donde el Señor puede morar y puede fortalecernos. Y fijaos la promesa, ¿no? Porque dice que el reino del cielo les pertenece, ¿no? Aquellos que son pobres de espíritu, que dejan ese espacio al Señor, dice que Él lo va a llenar, ¿no? Con el cielo, ¿no? El reino del cielo les pertenece. Dice luego la siguiente bienaventuranza en el versículo 4, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados, ¿no? Es decir, el Señor está siempre cercano al sufriente, aquel que está sufriendo los efectos de este mundo de pecado, ¿no? Y la verdad es que son muchos, ¿no? Esta vida es una vida que se puede llegar a disfrutar, por supuesto, ¿no? Que tenemos momentos muy bonitos, pero también momentos difíciles, ¿no? Y muchas veces el llanto, el dolor, el sufrimiento
nos sacuden, azotan nuestra vida. Y por eso el Señor dice que aquellos que están en sufrimiento, dice, serán consolados. Es decir, hay una promesa de que ese sufrimiento, de que ese dolor, pues algún día será tornado en felicidad, en plenitud, ¿no? Cuando estemos ante la presencia del Señor. Dice que serán consolados, ¿no? Es decir, recibirán aquello que necesitan, ¿no? La consolación, ¿no? Por parte del Señor. Teníamos en esta semana en Lugo, de manera virtual, un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo y veíamos también ese nombre, ese título tan hermoso que también recibe el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el Consolador, ¿no? Qué bonito, ¿no? Aquel que nos consuela. Dios, a través del Espíritu Santo, nos da la consolación que necesitamos, ¿no? Y es verdad que muchas veces sentimos su presencia y somos reavivados, pero también es cierto que sabemos que muchas veces el dolor va a ser tremendamente fuerte, ¿no? Va a ser muy duro, ¿no? En nuestras vidas. Pero tengamos la esperanza de que algún día seremos consolados, que algún día todo esto quedará atrás. Por eso Apocalipsis nos dice que el llanto, el dolor, la muerte, la enfermedad, todo esto quedó atrás, ¿no? Todas las cosas son hechas nuevas en el Señor. Dice la siguiente bienaventuranza en el versículo 5, Dios bendice a los que son humildes, ¿no? Fijaos, el término que veíamos también en Isaías 57:15. Dice, porque heredarán toda la tierra. Los que son humildes, dice, heredarán toda la tierra. Es decir, aquellos que viven no pisando a los demás, no, diríamos, usando sus capacidades para estar por encima de otros, para hacer daño, aquellos que se ponen, diríamos, siempre al servicio, que viven en el servicio, que ponen a veces y anteponen las prioridades o las necesidades de otros antes que las de ellos. Ese camino de la humildad que el Señor nos mostró, dice que tiene también esta promesa. Dice, el Señor bendice a los humildes porque ellos heredarán toda la tierra, dice algunas versiones, ¿no? El versículo 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿no? Aquellos también que tienen hambre y sed de justicia, como podíamos ver al propio David, ¿no? Cuántas veces en los Salmos se narra la experiencia del sufrimiento, del dolor, ante la injusticia, ¿no? Ante las cosas que a veces en este mundo el mal pues no tiene freno, ¿no? Y sin embargo, a veces las personas que actúan conforme a la voluntad de Dios, pues tienen una vida con dificultades y con sufrimiento, ¿no? Hay muchas personas que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Seguramente tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos podido sentir también este hambre, ¿no? Y sed de justicia, no de comida, de justicia, ¿no? Necesitamos que algún día la justicia del Señor pueda manifestarse en este mundo, ¿no? Pero el Señor nos da la promesa, Jesús dice, ellos serán saciados, ¿no? Es decir, esta necesidad algún día será cumplida junto con su venida, ¿no? Lo que vemos aquí es que la acción de Dios también sin lugar a duda tiene que encontrar nuestra respuesta. Debemos tener esa necesidad de buscar al Señor. Lo que hemos visto hasta ahora es de qué manera el Señor nos busca, nos ofrece esperanza en medio de las dificultades, nos acompaña en nuestra debilidad y nos hace la promesa de que algún día esa restauración plena se producirá. Pero es muy importante que en esa situación nosotros no simplemente seamos conscientes de nuestra necesidad, sino que busquemos al Señor, que demos un paso adelante en nuestra vida, que vivamos una vida cada vez de mayor compromiso. Y me gustaría en este punto que pudiéramos, ya en la recta final de nuestra meditación, compartir unos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 14 y versículos del 26 al 31. Vamos a buscarlo.
Mateo capítulo 14, del 26 al 31. Dice el versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, dice que quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, ¿no? Recordamos estos pasajes, ¿no? Los discípulos estaban volviendo, cruzando el mar de Galilea en la barca y de repente estaba pasando Jesús por delante de ellos, ¿no? Y ellos, atemorizados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, ¿no? No lo identificaron a Jesús en ese primer momento. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tened ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Fijaos, ¿no? Que la verdad es que este episodio conocido, cada vez que pensamos y que meditamos, lo desgranamos, pues disfrutamos mucho de él, ¿no? Porque en la situación, en la experiencia de Pedro, también nos vemos nosotros muchas veces reflejados, ¿no? Pedro con esa valentía, cuando ve e identifica al Señor, cuando el Señor les dice no tengáis miedo, porque siempre ante el Señor no tenemos que tener ningún tipo de temor. Es verdad que lo sentimos como seres pecadores, pero si nos fijamos en la palabra de Dios, cuando el Señor se manifiesta al hombre, siempre le dice no tengas miedo, no temáis, ¿no? Es verdad que nuestra reacción muchas veces es esa, ¿no? Pero Él nos da las palabras de ánimo para que nuestro sentimiento sea completamente distinto, ¿no? Dice, no tengáis miedo. Y dice Jesús aún más, tened ánimo, yo estoy aquí, ¿no? Qué bonito ese versículo 27, porque no solo debemos alejar de nuestra vida el miedo, siendo conscientes de que el Señor está junto con nosotros, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo contrario al miedo es el ánimo, ¿no? Es decir, el Señor no solo quiere que tengamos ausencia de temor en nuestra vida, quiere que tengamos ánimo, sabiendo que Él está junto con nosotros, ¿no? Por eso esas palabras también nos deben resonar, ¿no? Porque el Señor también está tocando nuestro corazón, ¿no? Para que no tengamos miedo, para que tengamos ánimo sabiendo que Él está junto con nosotros, ¿no? Vemos en el versículo 28 que Pedro entonces, ese discípulo impetuoso, valiente también, que sale siempre, que hablar el primero, actuar el primero, pues dice, si realmente eres tú, permite que vaya hacia ti caminando en el agua, ¿no? Dice que el Señor lo invita, como vemos en el versículo 29, y él camina, ¿no? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse, ¿no? Cuando dejó de mirar al Señor y comenzó a estar absorto mirando las dificultades que ciertamente seguían estando ahí, pues dice que comenzó a hundirse. Y en ese hundimiento, en esa desesperación, pues dijo esas palabras, ¿no? Sálvame, Señor. Sálvame. Sálvame físicamente, pero el clamor de Pedro es también el clamor del cristiano. Señor, sálvanos. Sálvanos también a nosotros que somos pecadores, que nos hundimos en las aguas de pecado de este mundo. Porque no simplemente vivimos y enfrentamos dificultades en el plano, diríamos, meramente humano. Temores, miedo, enfermedad. No solo son esas dificultades. Hay esa dificultad mucho mayor que sin lugar a dudas a todos nosotros como cristianos sí que nos debe dar miedo, que es el pecado. Pero no miremos esas dificultades, sino que miremos al Señor, porque Él está dispuesto a rescatarnos. Pero por eso, como decíamos al principio, debe existir en nosotros esa necesaria búsqueda del Señor. Siendo conscientes de la realidad en la que nos encontramos, nuestras palabras también tendrían que ser las de Pedro, sálvame, Señor.
¿Qué le decimos al Señor en nuestra intimidad, en nuestras oraciones? Buscamos su salvación, le decimos, Señor, sálvame, te necesito en nuestra vida, sin ti estamos hundidos, estamos perdidos, estaríamos a merced del viento, de las olas, de la agitación de este mundo en todos los sentidos. Señor, sálvame. Ese grito de Pedro también es el nuestro. Qué hermoso es lo que sucede a continuación, porque en el versículo 31 se nos dice que de inmediato Jesús, ¿qué hace? Extendió la mano y lo agarró. Y levantándolo, sacándolo de esa situación, le dijo esas palabras. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y aquí seguramente nosotros sí que nos sentimos muchas veces reconocidos, ¿no? Identificados con Pedro, porque también nosotros experimentamos y vivimos a veces esa poca fe, esa fe insuficiente, porque nos dejamos llevar por las circunstancias en las que nos encontramos y dejamos de tener nuestra mirada fijada en el Señor. Por eso, como aquel padre, ¿no?, del endemoniado, que fue buscando la ayuda y le dice a Jesús, Señor, creo, pero ayuda mi poca fe, ¿no? Fortaléceme, dame todo aquello que me necesita, porque es que necesito, que hace falta en mi fe para fortalecerla mucho más, ¿no? Es decir, aquel que es humilde, aquel que vive en el arrepentimiento, aquel que busca a Dios siendo consciente de su debilidad. El Señor salva, el Señor nos levanta, nos toma de su mano y nos saca de la situación en la que nos encontramos. Me gustaría concluir y compartir con vosotros, pues tal vez unas breves ideas con las que nos podríamos quedar. Lo primero de todo me gustaría que fuéramos conscientes que cada uno de nosotros estamos rodeados de alguna manera de la grandeza de Dios. Estamos rodeados de su grandeza, ¿no? De igual manera que el salmista David contemplaba el cielo y veía esa grandeza que lo rodeaba por completo. De igual manera que Isaías también vio al Señor en su trono, en visión, y dice que su manto llenaba todo el templo, es decir, aquello más, el borde de su manto, lo más pequeño, llenaba el templo, que para los judíos era como lo más grande. Estamos, cada uno de nosotros, rodeados de la grandeza de Dios. Y esto es algo que nos debe dar, sin lugar a duda, mucha confianza. Qué hermoso también es saber que esa grandeza de Dios está a nuestra disposición, porque Dios en su grandeza, siendo el alto, el sublime, el santo, dice que se acerca a nosotros en nuestra debilidad, como veíamos en Isaías 57 y 15. Vive junto con nosotros, se da por entero a nosotros, ¿no? Qué hermoso es saber que Él se acerca, que Él no está ahí distante, que Él no está en su trono, diríamos, haciendo una separación, impidiendo que vayamos hacia Él. Él se acerca a nosotros en nuestra debilidad. Nos acompaña y nos sostiene cada día. Nos acompaña también en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, del miedo, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. El Señor nos acompaña y Él promete también sostenernos cada día. Hay una promesa muy hermosa que se encuentra al final de Mateo, donde Jesús le dice a sus discípulos, y todos nosotros también como cristianos somos sus discípulos, nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ojalá que esto sea también una promesa que tú levantes cada día en tu vida, porque esa presencia del Señor es para ofrecernos la salvación. El Señor nos ofrece la salvación. Que esas palabras, que ese grito desesperado de Pedro también sea nuestro. Digamos, Señor, sálvame, porque sin ti mi vida no tiene esperanza. No tengo la esperanza de poder tener ningún tipo de trascendencia sin ti, Señor. Únicamente tú me das tu salvación y en ti yo confío. Es en ti en quien quiero tomar tu mano, ¿no?
Quiero dejar de contemplar las dificultades de este mundo como un callejón oscuro sin salida y quiero darme cuenta de que tú estás extendiendo tu mano para buscarme. Tú me ofreces salvación y en ti confío de todo corazón. Ciertamente todos los pasajes que hemos compartido en este momento son muy hermosos, son de bendición. Yo espero y deseo que nos puedan fortalecer y que podamos darnos cuenta que la acción del Señor sigue estando presente en tu vida y en mi vida, que Él nos salva hoy, Dios salva hoy. Yo por eso te quiero invitar a que en este momento tú puedas descansar en Él. Tienes tus luchas, tus dificultades, los momentos difíciles, las cargas que tienes en tu corazón, llévalas al Señor. Él promete darnos el descanso que necesitamos. Descansemos en Él, no solo en este día, sino en cada día de nuestra vida. Que podamos también, como Isaías, tener siempre presente la grandeza de Dios, para que de esa manera, ante cada momento, ante cada situación que enfrentemos, podemos buscarle a Él de todo corazón. Pongamos nuestra vida en el Señor. Aceptemos la salvación que Él nos ofrece. Amén. Que así sea. Que el Señor pueda manifestarse en tu vida y en mi vida. Y que aceptemos la salvación que Él nos ofrece. Me gustaría que en estos momentos pudiéramos concluir con una oración y te invito a que también en el lugar donde estés puedas inclinar tu rostro y adorar al Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por todas tus bendiciones, porque tu palabra, Señor, nos da vida, porque en ella, Señor, entendemos que tú nos amas, que deseas darnos tu salvación, aquella que tú lograste, Señor, a través de tu Hijo en la cruz, muriendo y resucitando por nosotros. Señores, en la esperanza que tú nos das, en la que nosotros queremos confiar. Por eso, Señor, ayúdanos a buscar tus caminos. A través de la humildad, del arrepentimiento, podemos acercarnos a ti y disfrutar también de tu poder y, Señor, de tu gloria. Yo te quiero pedir que tu gloria alcance todos los rincones de nuestros corazones, Señor. Los lugares también más oscuros, las partes de nuestra vida que tal vez todavía no hemos abierto a tu influencia. Señor, que tu luz pueda entrar en las vidas de cada uno de nosotros y nos puedas fortalecer, Señor. Nos puedas llenar de esperanza. Queremos seguir preparándonos cada día hasta tu venida. Señor, quédate con nosotros. Por Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Que el Señor os fortalezca y os acompañe en todo momento. Amén.